Hola Masterfam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre liderazgo. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. Desarrolla tu líder interior. Y esta frase a mí me gustó muchísimo, dice, los carpinteros dan forma a la madera, los flecheros dan forma a las flechas, los escultores dan forma a la piedra y los sabios se dan forma a sí mismos. ¿Listo? Entonces, quiero que piensen en esa frase y hagan esa reflexión. Nosotros debemos darnos forma a sí mismos. Como no, digamos, un talento que queremos tener, pero no lo tenemos aún, pues démonos forma estudiando, démonos forma leyendo y sobre todo también poniendo en acción lo que estamos aprendiendo, porque pues de nada vale empezar a leer y a leer y aprender y aprender y aprender si no vamos a poner en práctica lo que estamos leyendo, ¿listo? Entonces, para sacar un sueño adelante, una meta, una familia, pues primero debes ser gestor de tu propia persona para tener éxito en ese empeño, ¿cierto? Son muy útiles las técnicas, son muy útiles las herramientas, son muy útiles todo lo que tú te encuentras en el camino, los libros y todo eso, pero pues nada hacemos si no, tampoco hemos alcanzado el equilibrio interno, ¿cierto? Entonces, los resultados realmente exactamente, trabajar en esa, como dice Juanita, los resultados que obtenemos son como consecuencia de nuestras acciones y son el reflejo de nuestros pensamientos. Y por eso es que debemos nosotros trabajar siempre en la mejora continua de nuestro rendimiento y la posibilidad de ser líderes internos, trabajar en el ser, de acuerdo como dice Juanita. Pero ¿qué es el liderazgo? Digamos que yo traje este concepto aquí, que es el liderazgo, es el conjunto de habilidades de un individuo que le permiten hacer tareas como líder. Y un líder es aquel que está al mando de un grupo y que tiene la capacidad de motivar a sus integrantes a través de su discurso o de su empatía. Y eso es lo más difícil, ¿no? Tener empatía con las demás personas. Tener empatía con la persona que está enferma, tener empatía con otras mujeres que están pasando por momentos difíciles. Por ejemplo, ahí yo he estado viendo una serie que la recomiendo mucho que se llama Las cosas por limpiar. Y hay una parte muy bonita de digamos que un refugio que tienen en Estados Unidos, que creo que aquí no existe, y es un refugio para mujeres que han sido víctimas de violencia y no solamente de violencia física, sino también de violencia emocional, que casi nadie tiene en cuenta eso, ¿no? La violencia emocional existe. Y hay una señora que tiene, o sea, toda la empatía del mundo con esta chica. Cualquier persona diría, como dicen mucha gente, que yo todavía no entiendo cómo pueden decir eso, y es que, ay, es que a esa chica vuelve con ese patán y todo eso porque a ella le gusta que le peguen. O sea, yo creo que, bueno, o sea, ¿a quién le gusta que le peguen? Yo creo que a nadie le gusta que le peguen, ¿no? O sea, hay algo muchísimo más allá de eso, hay algo muchísimo más allá de que a una persona le gusta que le peguen, ¿no? O sea, hay un tema psicológico y hay un tema emocional del cual está siendo víctima esta persona que no ha podido resolver, ¿sí? Y si ustedes ven, por ejemplo, en la serie trata de que es una chica que la mamá fue maltratada físicamente cuando niña, cuando ella estuvo niña, y ella no ni siquiera lo recuerda, pero quedó con ese patrón de conducta, ¿sí? Entonces, el decir, por ejemplo, ay, no, es que a ella le gusta que le peguen, o sea, eso realmente es falta de empatía, ¿sí? A ninguna persona le gusta que le peguen, a ninguna mujer le gusta que le peguen. O sea, es un tema psicológico. Entonces, tener mucho cuidado con eso, o sea, tener mucho cuidado con lo que hablas, con lo que dices, con lo que le expresas a otras personas. Tener empatía realmente es entender por qué esta persona tiene ese patrón de conducta y cómo lo puede cambiar, ¿sí? La señora que recibe a estas personas la recibe una y otra vez. Ella cuenta en la historia y dice, eh, estas chicas a veces se van y vuelven hasta incluso 6 y 7 veces y regresan otra vez donde el agresor y vuelven otra vez al refugio, regresan al agresor y vuelven otra vez al refugio y siempre son recibidas con mucho amor, siempre son recibidas con los brazos abiertos. Entonces, esto es un nivel de empatía bastante grande, ¿no? Y esta señora seguramente es una líder para ella, ¿listo? Para las personas que son así. Entonces,
primero pues como tener esa gran empatía hacia los demás y para también producir esa admiración, ¿listo? Entonces, como les decía, pues esto es un proceso de mejora continua y lo primero que debes hacer es definitivamente estar motivado y comprometido con tu propio desarrollo emocional para que esto realmente suceda, ¿listo? Entonces, de verdad tienes que estar súper, súper comprometido en tu desarrollo personal para que puedas ser líder de otras personas. Vamos al siguiente. Desarrollando mi liderazgo interior. Yo quiero que por aquí de pronto comiencen a comentarme, por ejemplo, qué cualidades creen que debe tener una persona o qué prácticas debe seguir para que pueda desarrollarse como un líder interior. Primero debemos liderarnos a nosotros mismos para poder empezar a liderar a los demás. Y era como yo les decía desde el principio. Yo, digamos, tomo esto en práctica en mi vida porque en un momento de resiliencia por bastantes dificultades en lo que pasé, tomé la decisión y yo quiero ser líder, pero definitivamente tengo que empezar a liderar mi propia vida para liderar la vida de los demás, ¿cierto? Tengo que empezar a desarrollar ese compromiso conmigo misma para poder ser líder de otras personas. ¿Por qué quiero ser líder de otras personas? Porque yo tengo unos objetivos y unas metas claras y para yo poder llegar a esos objetivos, pues una de las habilidades más importantes que debo desarrollar es el liderazgo, ¿sí? Entonces, por aquí voy a empezar a leer y dice, eh, seguridad, inteligencia emocional, paciencia. La escucha es súper importante, claro que sí. Disciplina, enseñable, ser persona, autocontrol, preparación, enfoque, ser humilde y seguro, ayudar a los demás. Sí, hay muchas, muchas cosas de las que vamos a hablar el día de hoy. Perseverancia, totalmente. Paciencia y diligencia, aprender para enseñar, claro que sí. Entonces, yo les contaba pues que lo más importante para ser líder de los demás y para desarrollar ese líder interior es aprender a liderar uno mismo. La responsabilidad más importante de cualquiera que intente dirigir lo que sea es gestionarse a sí mismo como persona, ¿sí? Entonces, primero tenemos que nosotros empezar por nosotros mismos desde adentro, como dice un amigo, del pecho hacia afuera, y cuando comiences a liderarte a ti mismo, ahí sí mismo puedes decir, listo, ya voy a comenzar en ese proceso de liderar a los demás. Hay un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que es un libro de automotivación, y él dice que para poder amar a otros, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos, y para ello hay que saber reconocer y comunicar nuestros propios sentimientos. Y este libro refleja que a través de un cuerpo humano que no expresa sus sentimientos. Entonces, para todo en la vida que nosotros queramos transmitir a los demás, pues obviamente tenemos que empezar el cambio dentro de nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué necesitamos para eso? Definitivamente inteligencia emocional. Hay un libro que se llama así, de inteligencia emocional, se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, y él dice que todas las personas con habilidades desarrolladas, bien desarrolladas, tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida que aquellos que no pueden poner en orden su vida emocional. O sea, tienes que tener primero un equilibrio interno para que como consecuencia puedas librar batallas interiores que sabotean tu capacidad de concentrarte en el trabajo y pensar con claridad. ¿Listo? Entonces, primero tienes que empezar a buscar herramientas y técnicas que te ayuden a desarrollar esa inteligencia emocional. Miren que hay varios tipos de inteligencia, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, se han considerado que son personas con coeficiente intelectual muy alto y son personas que académicamente pueden ser muy inteligentes, pueden aprender muchísimas cosas, eh, pero resulta que hay una estadística que indica que el 60% de las personas que son superdotados terminan siendo personas desadaptadas sociales, porque son personas que académicamente y tienen un talento muy desarrollado, tienen un coeficiente intelectual bastante alto, pero no tienen inteligencia emocional para el trato con las demás personas. En algunos casos puede ser porque pues todo les parece lógico, todo les parece obvio, entonces las personas que están alrededor pueden parecerles tontas
pueden parecerles estúpidas y simplemente no congenian con nadie, ¿sí? Nadie está a su nivel, nadie puede entenderlos, ni él tampoco puede entender a las personas como no pueden aprender tan rápido como él. Y eso sucede, parece tonto, pero eso pasa. O sea, en serio, el 60% de las personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto, si no tienen unos padres que emocionalmente realmente sean bien inteligentes y no los guíen por el camino correcto hacia llevar esa inteligencia a un grado superior para poder dirigir a otras personas o para poder dirigirse a sí mismo en esa inteligencia, pues terminan siendo personas desadaptadas sociales. Y eso es muy triste porque pues son muchos talentos perdidos por no desarrollar esa inteligencia emocional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como padres, para mí el rol de padre me parece un rol de extremada responsabilidad, porque tú estás trayendo una persona al mundo y estás trayendo no solamente una persona, tú estás trayendo un ciudadano al mundo y tienes la responsabilidad de que ese ciudadano sea un ciudadano que sirva para las personas. Entonces, el hecho de sirva es el hecho también como de dar lo que tiene hacia las otras personas como un bien, hacia los demás. Entonces, ¿cómo se llama el libro de Daniel Goleman? Se llama así, se llama Inteligencia Emocional. Es un libro increíble que pues obviamente se lo recomiendo a todos, que realmente sí nos va a dar las herramientas principales para desarrollar esa inteligencia emocional. Entonces definitivamente es un factor determinante para desarrollarnos nosotros como líderes de nosotros mismos, ¿listo? Hoy quiero hablarles, ojalá nos alcance el tiempo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, de unas técnicas, unas prácticas, que son las 7 prácticas para alcanzar, vamos a la siguiente página, que fueron inspiradas en un libro que me gustó muchísimo, ¿sí? A través pues como de toda esta lectura y ese aprendizaje a través de la práctica, a través de libros y todo ese tema. Este libro me pareció muy acertado para esta conferencia, se llama Lidera tu interior de Alfredo Díez, y él nos habla de 7 prácticas para alcanzar el equilibrio personal. ¿Por qué 7 prácticas? ¿Por qué práctica? Porque definitivamente, como les decía al principio, son herramientas, son técnicas que vamos a hablar aquí, que igualmente si no las llevas a cabo, pues no van a servir de nada. Entonces, por eso las ha llamado prácticas. ¿Listo? Entonces se llama así, se lo recomiendo muchísimo. Lidera tu interior de Alfredo Díez, que es un coach de vida y de liderazgo e inteligencia emocional. Entonces, vamos a ver aquí hoy, en este tiempo que nos queda. Y si no, pues lo hacemos en una segunda parte, en otra conferencia, si no alcanzamos a verlo todo el día de hoy. ¿Listo? Entonces, la primera práctica es el autoconocimiento. El autoconocimiento es imprescindible en todo lo que quieras lograr en la vida, pero para ser líder definitivamente tienes que hacer una autorreflexión de cómo conocerte. Por ejemplo, lo que les decía yo al principio, yo he sido una persona muy tímida y he tenido que romper muchas barreras para poder estar, por ejemplo, aquí el día de hoy entregándoles este valor a ustedes, ¿sí? Entonces, haz una matriz DOFA, ¿sí? ¿Cuáles son tus debilidades, tus oportunidades, tus fortalezas y tus amenazas como persona, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues empiezas a hacer una reflexión, una introspectiva de que realmente cuáles son las limitaciones que yo tengo, si soy una persona tímida o soy una persona que, por ejemplo, me importa mucho lo que piensen los demás de mí, que eso es lo que le pasa más que a todas las personas que somos tímidas, y es que nos importa demasiado, y no quiere decir que nos importe que lo que las otras personas piensen no deba ser así, pero hasta qué punto eso está limitándote para poder desarrollar ese liderazgo, ¿sí? Hasta qué punto puede limitarte el hecho de que sientas que la otra persona te va a juzgar, te va a señalar por lo que estás haciendo, por lo que estás pensando, hasta qué punto llega eso a afectarte tanto que definitivamente no seas capaz de darle un feedback a una persona, de sentarte con alguien y enseñarle algo, de guiarlo en algo, hasta qué puntos es importante que las otras personas piensen de mí. Entonces, el conocimiento interno es esencial, ya que cuando nos conocemos, realmente podemos modificar esos patrones que nos están limitando. Y si nosotros cambiamos internamente, pues definitivamente vamos a poder cambiar nuestro entorno. Eso basado mucho en como responsabilizarme mucho
de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Es la responsabilidad de cómo estoy actuando y cómo eso hace consecuencia a lo que pasa en mi mundo exterior, ¿sí? Entonces, cambiar internamente, cambiar como individuos, y cada uno debe hacerse cargo de su propio cambio interno. Yo ya no puedo empezar como líder de mi propia vida a culpar a los demás o a culpar a mi pasado de lo que estoy viviendo en el presente. O sea, yo ya en este momento tengo que responsabilizarme de las consecuencias que yo tengo, son un resultado de las decisiones que yo he tomado, y definitivamente pues en ese autoconocimiento yo tengo que empezar a pensar, estas decisiones que yo las tomé por esto y esto, son unas creencias que yo tengo seguramente por esta y esta razón, es que a mí me hicieron creer esto de niño, es que a mí me dijeron que todo me tenía que dar pena, es que a mí me dijeron que si yo no hacía esto, entonces qué iba a pensar la gente de mí, y bueno, una cosa y otra, ese temor que de pronto algunos padres le meten a sus hijos es que si no haces esto, entonces yo te voy a castigar severamente. Y entonces, digamos que hay patrones que nos implantan desde niños nuestros padres sin querer hacerlo, obviamente, sin tener ese conocimiento, pero ya nosotros estamos en la responsabilidad de empezar a actuar en consecuencia de lo que nosotros queremos como resultado. ¿Listo? Entonces, si queremos como resultado algo, pues primero conocernos a nosotros mismos, tomar decisiones conscientes o inconscientes, como dice Carlos, empezar a hacer como esa transformación para que empiece a cambiar nuestro interior, a sí mismo se empiece a reflejar en nuestro exterior. Entonces, como dice Gandhi, somos nosotros quienes debemos encargarnos del cambio que ansiamos contemplar. ¿Listo? Entonces, primero pues ese autoconocimiento, esa autorreflexión, y vamos a la siguiente. Preguntas poderosas. Mira esto, a mí esta frase me encantó, dice que si uno está lleno de respuestas, no tiene espacio para las nuevas preguntas. Y es como dice en un audio que escuché en estos días que hablaba Albert Einstein, es que realmente la ignorancia es un estado de llenura, ¿cierto? O sea, si tú estás lleno de información, si tú estás en ese estado de llenura, pues entonces, ¿dónde te va a caer información nueva? ¿Cierto? Si tú estás en ese estado de llenura, ¿dónde vas a empezar a traer información nueva? Hay personas que se cierran porque quieren saber todo y no pueden reconocer que pueden aprender muchísimo más. Entonces, definitivamente, si estamos llenos de respuestas, pues entonces no vamos a tener espacio para las nuevas preguntas. Y las preguntas, cuando nos hacemos preguntas a nosotros mismos, realmente lo que hacemos es despertar la creatividad. Y así muchas de nuestras respuestas nos pueden llevar más a aquello que es importante y permitir ceder espacio a nuevas preguntas. O sea, hacernos preguntas definitivamente es un espacio que nos debemos dar y es algo que nos debemos permitir para poder encontrar nuevos conocimientos. Otra cosa que considero muy, muy importante en esta práctica es que realmente no es necesario tocar fondo para que tú puedas cambiar algo. O sea, no es necesario decir, no, es que hay personas que dicen, no, pues es que después de ya de tocar fondo ya queda más hacia arriba, ¿sí? Y entonces se permiten incluso llegar a este fondo. Y no es necesario que tú llegues a tocar fondo para poder encontrar un cambio en tu vida. Algunos dicen que deben estar cansados, que deben estar hartos para poder cambiar. Y sí, realmente el cambio generalmente parte de un momento de presión, de un momento de estrés, pero no es necesario que ese momento de estrés nos lleve a tocar fondo para empezar a reflexionar y para poder empezar a cambiar nuestra vida y nuestro entorno. O sea, no es necesario que pase eso, no es necesario que llegues a ser un mendigo, a vivir en la calle, no es necesario que eso suceda. Y vas a encontrar ejemplos increíbles de personas que realmente sí llegaron a tocar fondo, y encuentras casos de personas que son increíblemente líderes, que tocaron fondo y gracias a ese toque de fondo pudieron cambiar su entorno y cambiar su vida. Pero no es necesario que llegues a eso. O sea, si tú en este momento decidiste que vas a ser el líder de tu propia vida porque tu objetivo es este, porque tu objetivo es llegar a liderar miles de personas, es impactar a muchas personas, pues no es necesario tocar fondo, es simplemente tener claro ese objetivo.
sin tener que estar cansado, sin tener que estar harto de la vida, pues, para poder llegar a hacer eso. No, es tener tu objetivo claro y tener ese compromiso. ¿Listo? La práctica del aprendizaje, como decían por aquí ahorita también en uno de los comentarios, sí, o sea, una de las cosas más importantes es realmente practicar el aprendizaje todo el tiempo, y no solamente aprender de los libros, sino incluso también aprender de la gente que te está dirigiendo, y eso también es empático, entender que las personas que están alrededor tuyo también tienen muchas cosas por enseñarte. Entonces, la práctica del aprendizaje también es bastante importante en toda la vida, y en esto pues muchísimo más. Leer bien los mensajes, y si buscamos aprender a través de nuestra experiencia, es menester que prestemos mucha atención de las señales y mensajes que estas nos pueden transmitir. O sea, no pases por la vida desapercibido, o sea, no dejes que las cosas pasen simplemente y tú no hagas reflexión sobre ellas. Y el tema es que el sistema, eso es lo que nos mete en la cabeza, ¿no? O sea, tú te levantas por la mañana, desayunas, te bañas, no sé qué, te vas a trabajar y trabajas todo el día, almuerzas, vuelves y llegas a la casa, y si vas en el transporte público, entonces vas cansado y te vas escuchando música y no sé qué, y vives en automático, ¿sí? Pero no estás aprendiendo de la experiencia que estás viviendo cada día, vives en automático, todo lo haces y como si estuvieras conduciendo un auto, entonces tú ya sabes que cuando arrancas en primera, tú ya no eres consciente de que arrancas en primera, y cuando ya vas un poquito avanzado, entonces comienzas a meterle segunda y tercera y cuarta, y no sé qué, mientras vas aumentando la velocidad. Cuando uno está conduciendo auto, pues simplemente esas cosas ya suceden, ¿sí? Tú no estás pendiente de que, ay, si ya voy a tener que cambiar a segunda, y entonces cuando ya las revoluciones estén a 2500, entonces ya reviso porque ya casi voy a tener que cambiar a tercera. No, eso no pasa. Tú cuando aprendes a manejar un auto, tú ya lo haces en automático. Y así vive mucha gente en la vida. Y deja pasar desapercibidas las experiencias. Deja pasar desapercibido que hoy me pasó esto, hoy fui a una droguería y una persona me atendió de esta manera y me atendió súper mal. Yo me sentí mal como me atendió, y entonces ya simplemente salgo y me voy, algo así. No. O sea, ¿qué pasó con esto? ¿Qué hubiera podido hacer mejor esta persona para que yo me hubiera sentido mejor? ¿Cierto? ¿Qué hubiera podido hacer esta persona? ¿Qué respuesta me hubiera hecho sentir a mí mejor para yo querer volver a esta droguería, a este restaurante? ¿Cuál fue la experiencia que esto me dio para yo poder llevar a un resultado? Porque si yo me sentí mal atendido porque la persona me dio esta respuesta, pues no quiero volver a también yo caer en ese error, ¿no? Y si yo estoy dirigiendo un grupo comercial, pues simplemente yo puedo contar esa experiencia y decirles, miren, esta experiencia me pasó, no sé qué, yo voy a contarles a ustedes y no quiero que esto pase, esta respuesta hubiera podido ser así, ¿cómo te hubieras sentido tú? ¿Sí? ¿Cómo te hubieras sentido tú si yo te doy esta respuesta? Entonces, no dejar que las experiencias simplemente pasen desapercibidas por tu vida, sino que también puedas aprender de ellas. En cada problema, una oportunidad. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. ¿Listo? Entonces, no te enfoques en el problema, enfócate en la resolución, en cómo resolver ese problema, ¿sí? O sea, no te enfoques en que, ay, bueno, alguien hizo algo mal y entonces le voy a caer con toda, y entonces, por ejemplo, como le enseñaba yo pronto a unas niñas que estaban recibiendo un puesto en una empresa, y yo les decía, ellas tienen que compartir un espacio, tienen que compartir, ellas, una trabaja en un turno y la otra trabaja en el otro, ocupan el mismo cargo y ambas son responsables de que ese sistema funcione. Entonces, yo les decía, si alguna comete un error, o sea, ustedes tienen que estar todo el tiempo en auditoría la una de la otra. Si una de ellas comete un error, pues no es para que vaya y le caiga con todo y comience a decir, ay, mire, es que ya hizo esto, no lo hizo, no sé qué, y me tocó hacerlo a mí. No, revísenlo entre ustedes dos, busquen qué pasó y a través de esa experiencia comiencen a buscar mejores resultados, ¿sí? No es enfocarse en el problema, sino enfocarse en realmente buscar una solución a eso que sucedió. Y eso nos hace personas incluso más ágiles para resolver cualquier tipo de problema. El valor de la experiencia. Y a lo largo de la vida nosotros hemos acumulado muchas experiencias de cuál puede servirnos. Si extraemos de ellas los recursos necesarios para lograr un gran desarrollo como personas que nos permita afrontar con solvencia y flexibilidad cualquier desafío.
¿Listo? Entonces, la experiencia es muy importante siempre y cuando la acompañemos de realmente aprender de ella. No dejar pasar desapercibido todo lo que nos pase en la vida. ¿Listo? Me fue. Listo, vamos acá. Pues sigue la práctica del compromiso. Hay que asumir los compromisos. Si nos comprometimos con alguien, si nos comprometimos con nosotros mismos, si yo me comprometo conmigo, voy a hacer ejercicio todos los días. ¿Por qué? Porque quiero hacer ese compromiso, porque voy a llegar a este objetivo, pues debo cumplirme, ¿sí? Si yo no me cumplo el compromiso a mí mismo, ¿cómo le voy a cumplir compromisos a los demás? ¿Cierto? Si yo no soy capaz de cumplir un compromiso conmigo por un bien hacia mí, ¿cómo voy a cumplirle compromisos a los demás? Entonces debemos hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos y eso también hace parte del compromiso. Lo que yo les decía ahorita, como responsabilizarnos de nuestros propios actos. Porque no aceptar la responsabilidad de nuestras decisiones puede poner en jaque nuestra propia identidad, ¿sí? Y eso pega mucho la autoestima, ¿no? O sea, si tú haces compromisos y tú dices, esta semana voy a hacer tal cosa y tal otra, y pasó la semana y no lo hiciste, llegó la semana siguiente y no lo hiciste, la semana, entonces comienza a pegarte incluso en la autoestima, como que, oiga, yo no soy capaz ni siquiera de cumplirme a mí mismo. Sí, o sea, yo dije, voy a ir a hacer ejercicio todos los días, algo así, o voy a hacer ejercicio 2 o 3 veces a la semana, y no fui ni uno, no fui ni un día a hacer ejercicio. Y eso, si comienzas a hacer una autorreflexión sobre eso comienza a pegarte mucho en el autoestima, porque no has sido capaz de cumplirte a ti mismo. Entonces, debemos ser conscientes de cumplir los compromisos de nosotros mismos. El hombre primero. Es interesante advertir la influencia que ejercen las personas en la estructura de un emprendimiento común, porque así como en la familia o la comunidad, la propia empresa, el factor más importante no es el financiero ni legal y el proyecto en sí mismo. El elemento que condicionará el futuro, éxito o fracaso, constituye ni más ni menos que el individuo. Y mire que esto es tan increíble en algunas empresas que han optado por poner primero a las personas. Yo he trabajado en empresas, sobre todo de mucho factor humano, como son las empresas de vigilancia que trabajan, o sea, su materia prima son los hombres. Se escribe el ser humano primero. Sí, Ignacio, tienes razón, es un punto de vista óptimo. El ser humano primero, de acuerdo. Eh, es un factor muy determinante que tienen algunas compañías que hacen que las personas que trabajen ahí se pongan la 10. Y un ejemplo concreto es, por ejemplo, Crepes and Waffles. Para Crepes and Waffles es muy, muy importante el factor humano y de hecho ellos decidieron tomar como modelo de empleadas que sean personas, mujeres, cabeza de hogar. O sea, esa es su primera prioridad al momento de contratar a una persona, que sea cabeza de hogar. Les estaba contando que yo trabajaba en empresas de seguridad privada, ¿sí? Y uno de los factores más importantes en los que se fijan las empresas de seguridad privada para exteriorizar ese servicio, para ofrecer ese servicio, y es decirle al cliente, mire, nosotros nos enfocamos mucho en el bienestar del guardia, ¿sí? Nos enfocamos mucho en el bienestar de todos nuestros empleados. ¿Por qué? Porque un guarda que no sea bien tratado en una compañía, ustedes saben que es personal de seguridad, ¿no? Puede ser vulnerable a que sea invitado a un hurto, a un sabotaje. Una persona que trabaja en una unidad residencial como vigilante, si esta persona no se siente bien tratada en la compañía, si no se siente bien paga, ¿sí? Si no le pagan sus salarios a tiempo, si, por ejemplo, no tienen en cuenta a su familia o el salario emocional, que es, por ejemplo, hay unas empresas de seguridad que tienen programas de capacitación para las esposas de los guardas. Entonces, si a estas personas no se les brinda como todo ese bienestar, pues lógicamente no, pues en muchos de ellos casos, si no tienen sus valores bien arraigados, son personas que fácilmente pueden ser vulnerados y invitados a un sabotaje y las personas pues no van a negarse. Entonces, estas empresas, por ejemplo, de vigilancia, las empresas que trabajan con personal, es demasiado determinante el hecho de cómo traten a su personal.
¿Listo? Entonces, el hombre primero o el ser humano primero, como le decía aquí Ignacio, es lo más importante en la práctica del compromiso. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta siempre el ser humano como en su primera medida. ¿Listo? Continuamos acá. Cosecharás tu siembra. Deme un minuto, yo respondo algo aquí que me han llamado desesperadamente. Quiero saber qué está sucediendo. Listo. Creo que ese ha sido pues como uno de los mejores ejemplos. Y es que cuando a ti te tratan bien, obviamente tú vas a tener también ese compromiso con las demás personas. ¿Listo? Entonces, cosecharás tu siembra. Toda acción que realizamos generalmente suelta una energía que vuelve a nosotros de igual magnitud, lo que les hablaba ya al principio, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver con la ley de atracción, porque aquello que sembramos hoy, tarde o temprano, será cosechado. En consecuencia, cuando hacemos algo que trae felicidad y armonía a los demás, el fruto de nuestro comportamiento será necesariamente, y aunque no lo hayamos buscado, de felicidad y armonía para nosotros mismos. Nosotros somos transformadores de energía y solo podemos recibir tanta energía como la que liberamos. Entonces, a mí esto me pareció increíble. O sea, cosechar a su siembra es entregar esa energía, entregar esa felicidad, ese valor agregado a los demás para que así mismo sea recibido hacia nosotros mismos. Entonces, simplemente tener conciencia de que todo lo que tú estás haciendo, todos los actos que estás haciendo hacia ti mismo y hacia los demás, pues eso es lo mismo que tú vas a cosechar. Es expulsar las culpas. Y esto es trascendental. O sea, hay personas que todo el tiempo se están lamentando y culpándose por lo que hicieron o dejaron de hacer. ¿Sí? Y es momento de que, bueno, si yo quiero empezar a liderar mi vida, pues yo ya tengo que empezar a soltar eso, ¿sí? Expulsar esas culpas. Ya no puedo cambiarlo, ¿sí? No puedo cambiar lo que pasó. Yo ya, pero sí puedo cambiar, sí puedo enfrentar mi propia realidad a partir del hoy y lo que va a suceder en el futuro, ¿sí? Como decía Dani, al principio no tenemos el control de lo que ya pasó, pero sí tenemos el control del hoy y eso es lo que nos va a dar a nosotros los resultados futuros. ¿Listo? Entonces, como ya no darnos tan duro por eso que pasó, ¿sí? No empezar a darnos latigazos porque hicimos esto, porque hicimos lo otro, no podemos quedarnos anclados ahí, ¿sí? Tenemos que soltar ya y empezar a cosechar, a empezar a sembrar para cosechar la siembra. Y eso hace parte de expulsar esas culpas. Que para iniciar el verdadero camino hacia el aprovechamiento de nuestras experiencias, es fundamental eliminar ese cruel enemigo que es la culpa. O sea, la culpa realmente es un cruel enemigo que tanto como el miedo nos paraliza, ¿sí? Echarnos culpas y vivir anclados al pasado nos paraliza y eso nos llena de muchísimos más miedos para poder avanzar. Entonces, toma nota de esto. Yo sé que hay muchas personas que nos ha pasado, me he identificado mucho con esto porque nos hemos culpado por cosas que hicimos o dejamos de hacer y eso no nos permite avanzar en ningún proceso. Entonces, esta es en nuestra práctica de compromiso. La práctica de gratitud, que es la que más me gusta y siento que es una de las que más resultados lindos nos trae, y es definitivamente siempre dar gracias. Gracias por todo. O sea, uno debe dar gracias por todo en la vida. Gracias a la vida y digamos que levántate todas las mañanas dando gracias por las personas que tienes a tu alrededor, eh, dando gracias por el nuevo día que te dio, porque es un regalo. Un regalo es llamado también presente, ¿no? Y es precisamente por eso, porque el presente es el hoy, nos dio un nuevo día de vida para volver a comenzar, para volver a empezar, para liberarnos de esas culpas y empezar a sembrar una nueva realidad para nosotros. Entonces, dar gracias siempre por todo lo que sucede, inclusive también dar gracias por lo malo, ¿sí? Dar gracias porque, por ejemplo,
no tuviste de pronto un padre responsable, y entonces tú dices, pero yo cómo le voy a dar gracias a la vida por no tener un padre responsable, cómo voy a dar gracias por eso, o sea, no tiene sentido. Pues da gracias porque seguramente a través de eso tú pudiste desarrollar muchas habilidades que no hubieran sido posibles de pronto en otra situación, ¿sí? Da gracias porque entraste en ese ámbito de pensar que encontraste un papá en la vida que es Dios. ¿Sí? Para las personas que creen en Dios, eh, se han refugiado como en ese sistema y decir, mi papá es Dios y le doy gracias a la vida por ese padre tan amoroso y tan maravilloso que me ha dado. ¿Sí? Por todo, por lo bueno y lo malo, agradecer siempre, que eso realmente te va a traer unas consecuencias muy positivas a tu vida. ¿Listo? Entonces, como les decía, hay, hay una persona que me ha llamado infinitamente. Deme un... Listo. Entonces, la práctica de la gratitud. Vamos a dar paso, nos faltan 3 ya y bueno, tenemos 5 minutos. La práctica del afecto, y bueno, somos seres humanos y en la vida cotidiana muchas veces nos falta cariño y consideración y expone a las personas a perder la confianza en sí mismas. Entonces, siempre practica el amor hacia los demás, el amor hacia ti mismo. La autoestima en esto es muy, muy importante. Alimentar nuestra autoestima es eh, fundamental en este proceso, en este desarrollo, como les decía. Si eres una persona tímida, si eres una persona que todo el tiempo está pensando en lo que digan los demás, eleva tu autoestima, eleva ese amor propio, porque eso te va a llevar a resultados muy, muy importantes en el hecho de que, bueno, o sea, yo me levanto hoy, me siento hermosa, me siento linda, me siento una mujer empoderada, me siento un hombre espectacular, un hombre guapo, yo sé que voy a salir adelante con este proyecto, yo soy capaz, si yo soy capaz de llevarlo a cabo, yo soy capaz de liderar mi vida, yo soy capaz de dirigir a otras personas, realmente yo lo voy a lograr, ¿sí? Entonces, no solamente ese afecto propio, sino que también debes depositar ese afecto en los demás para que se vea reflejado todo ese cariño y todo ese amor en ti. Recuerda que todo lo que te das hacia adentro se refleja hacia afuera. Y como te trates, te tratan, ¿no? Como tú mismo te trates, así mismo te van a tratar. Y cuando una persona te trata con cortesía, bondad, honestidad, sincera preocupación, te acercas a ella desde el corazón y esa persona a sí mismo lo va a sentir y va a sentir admiración hacia ti. ¿Listo? Vamos con la práctica del servicio. ¿Y a qué vinimos a este mundo? A servir a los demás, ¿cierto? Entonces, esta práctica también es bien, bien importante en temas de liderazgo. O sea, realmente venimos a servir a los demás. Y vamos acá con la siguiente. Servir es liderar. ¿Sí? Servir es liderar, y la paradoja de liderazgo es que para tener influencia a los demás es necesario servir antes, y como se diría en una organización empresarial, antes de aprender a mandar, hay que aprender a obedecer, porque el líder es quien primero identifica y satisface las necesidades de los demás. Entonces, si yo no sé las necesidades de los demás, pues entonces, ¿cómo voy a poder servir? ¿Cierto? ¿Cómo voy a poder liderar? Entonces, primero tengo que servir a las otras personas para poder ser ese líder que quiero ser. El egoísmo como enemigo. Una persona que es egoísta, pues no puede servir. Es un amor excesivo por uno mismo que hace que la persona se prefiera por encima de los demás. Y si bien es cierto que tenemos que tener una autoestima alta, no puede ser tan alta que nos limite a servir a los demás. ¿Listo? Entonces, una percepción exagerada del amor propio se encuentra en oposición con el concepto de servir a otras personas. ¿Listo? Entonces, y llenarse primero para poder luego dar. Y nuestra responsabilidad es crecer en todos los sentidos para poder dar eso a los demás. Y dar por placer, dar porque te sientes feliz por dar, ¿sí? Dar porque realmente es placentero para ti que las personas reciban realmente el servicio que estás dando, ¿listo? Entonces, esto pues
te debe también dar felicidad a ti y asimismo reflejarlo en los demás. ¿Listo? Y la última, que también considero súper importante y por eso le puse una diapositiva diferente, y es la práctica de la felicidad. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar aquí. La práctica de la felicidad, y esto ya digamos que va, ya es muy, muy subjetivo a cada persona, ¿sí? Tienes que encontrar siempre lo que te haga feliz. Tienes que permanecer y aprender a estar bien. Y aquí yo les voy a recomendar unos audios que yo sé que ya creo que para acá les han mencionado. Y son 14 audios que se llama Su deseo, su mandato. Esos audios le han cambiado la vida a muchísimas personas. Y hay un audio que específicamente te enseña a sentirte bien, ¿sí? Eso es muy importante, sentirte bien en la mayor cantidad de tiempo posible. En la medida que tú te estés sintiendo bien, también estás emanando esa energía hacia los demás y también empiezas a entregarle un valor al mundo diferente, ¿sí? En la medida que tú te sientas bien, también vas a poder empezar a recibir ese sentimiento hacia ti. Entonces, les recomiendo mucho estos audios, este libro, digamos que aquí hicimos un brochazo, este libro es muchísimo más largo, pero traté de traer pues como los puntos más importantes o más resumidos aquí para que todos los pudieran tener a la mano. Y bueno, eso quería contarles el día de hoy. Aprendan a liderarse a sí mismos para que ese liderazgo interno lo puedan reflejar hacia las otras personas y vinimos a este mundo pues a servir a los demás. Entonces, Dani, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a la Top Masterclass por permitirme estar aquí, por realmente permitirme entregar este valor al mundo, este conocimiento que he venido adquiriendo, y ojalá pues tengamos otra oportunidad de hablar de un tema de estos que me encanta. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.